Bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender un tema bastante importante a la hora de estar aprendiendo Python, y es el de la programación funcional. Es decir, crear funciones que resuelvan problemas y a través de una función y la interacción de diferentes funciones puedas resolver un problema que se te plantea. La estructura de una función es bastante sencilla, entonces tenemos que poner el comando def y esto va a mostrar que estás definiendo una función. Déjenme asegurarme que esté grabando, sí. Quieres definir una función. Entonces, nosotros vamos a poner def y en este caso yo voy a hacer una función que se va a llamar simple y va a ser para calcular el interés simple. Entonces, para calcular el interés simple, yo lo que necesito es cuál es el monto inicial, se lo tengo que pasar, le tengo que decir cuál es el interés y también le tengo que decir cuál es el tiempo. Entonces, yo necesito estas tres cosas para calcular el interés simple. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuál es la fórmula del interés simple, entonces es el monto inicial, cuánto te prestaron, lo vas a tener que multiplicar por una tasa fija, entonces 1 más interés, y esto va a ser, entonces, el número de veces que vas a tener que multiplicar esto está relacionado con el interés, ¿no? Entonces el interés es el que está siendo multiplicado por el tiempo, que sea interés por tiempo. Ok, entonces esta es la fórmula del interés simple. Si nosotros la graficamos, lo que obtendríamos es una línea recta. Creo que lo que está padre entender eso es que tú tienes el monto inicial, cuánto les prestaste, esto va a ser fijo, y tienes 1 más interés por tiempo. Entonces, esto es una constante, y aquí, esto de aquí, este interés por este monto inicial es una constante y tiempo es variable. Entonces está de la forma y es igual a mx más b, si lo quisieran ver así, donde x es la variable. Bueno, entonces, para todo esto, nosotros ponemos return y vamos a poner la función que nosotros escribimos arriba. Monto inicial multiplicado por 1 más interés por tiempo. Un favor, Jonathan. ¿Pudieras agrandar un poco tu pantalla? Sí, por supuesto. ¿Se ve mejor? Ándale, ahí está bien, gracias. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos esto. ¿Cómo lo podríamos probar? Entonces, vamos a suponer el siguiente caso. Entonces, vamos a poner caso interés simple. Supongamos que un amigo te presta 1000 pesos. ¿Ok? Bajo un plan de interés simple del 10% diario. Entonces te presta 1000 pesos porque los necesitas para algo. Y te dice, va, pero te los presto con un interés simple del 10% diario en lo que me tardes en pagar la cantidad. Ok. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, digamos, cuánto es la deuda en 3 días que no le pagues, o sea, si le pagas al tercer día, ¿cómo lo podríamos obtener? Pues bueno, simplemente llamamos a nuestra función simple y vamos a decir, ok, el monto inicial es 1000, el interés en este caso es 0.1, ok, y el tiempo es 3, y obtenemos que es 1300, lo cual es correcto. Entonces, vean cómo nosotros pudimos, mediante una función que calcula el interés simple, pudimos construir esta maquinita. Entonces, supongamos que ahora queremos hacer la del interés compuesto. El interés compuesto son los mismos parámetros. Entonces, es el monto inicial. Voy a poner def compuesto. Y va a ser lo mismo, va a ser el monto inicial, el interés y el tiempo. Pero lo que va a cambiar aquí es la fórmula, porque el interés compuesto lo que hace es que la deuda va aumentando conforme al valor que tiene el mismo. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner monto inicial, va a ser multiplicado por 1 más el interés, pero ahora elevado al tiempo. Entonces, este interés se va a ir, se va a respetar este interés, pero va a ir creciendo tiempo con tiempo sobre el monto inicial. Es decir, crece de manera exponencial. Aquí vamos a ponerle return y vamos a copiar de hecho esto, porque lo escribimos con los mismos parámetros, entonces no hay necesidad de reescribirlo, nada, lo pego acá. Y entonces, nosotros aquí podríamos ver cuánto tardaría la deuda en 3 días. Y lo podríamos hacer con una fstring para poder juntar código con un mensaje y que quede bastante sencillo. Podríamos decir con interés simple, lo pongo unas llaves y pegar esto acá.
Y voy a copiar esto. Ay. Voy a copiar toda la línea de acá. Ya vamos a ponerle compuesto. Y vemos que 3 días con interés, y aquí esto tiene que cambiar, esto tiene que ser compuesto. 3 días con interés simple sería 1300, con interés compuesto sería 1331. Ok, perfecto. Entonces nosotros pudiéramos cambiar todo esto. Y aquí si a nosotros nos preguntan cuánto es la deuda con n días, pues muy fácil. Aquí simplemente days, le vamos a poner si queremos 5 días. Y en vez de que diga tiempo, le vamos a poner days. Y ya, cambiando este valor, dependiendo de lo que nos digan, nosotros podemos ponerle el valor acá y esto va cambiando. Excelente. ¿Cuál sería la manera más correcta de hacerlo? Sería tener todos los parámetros acá y que esto fueran variables. De esta manera nuestro código es completamente dinámico. Entonces si nosotros ponemos acá initial, y le ponemos 1000, y luego ponemos interest, y le ponemos .1, y los days, y nosotros podríamos cambiar esto, initial, nos va a copiar esto, y lo voy a poner acá, y entonces, simplemente cambiando esto, cambia este resultado. Muy bien, entonces, esto ya nos dio un poco el hincapié para la siguiente parte, que son funciones con parámetros. Nosotros escribimos la función y pensamos en una serie de parámetros que las van a componer. Puede haber diferentes tipos de funciones, es decir, si nosotros podríamos preguntar una función que calcule cuánto vas a tener en una inversión, de la misma manera que lo hicimos acá. Entonces nosotros podríamos decir def simulate y no ponerle ningún parámetro, pero aquí adentro nosotros podríamos preguntarle al usuario cuál es el initial amount, cuál es el interest rate y cuál es el time, y lo podemos poner en days. Y entonces nosotros no le estamos pidiendo como acá estos parámetros, se lo estamos pidiendo al mismo usuario. Esto también podría funcionar, simplemente aquí vas a return y vamos a ponerle el float de initial, va a ser multiplicado por 1 más el float de R, y aquí una disculpa, esto debería ser I, multiplicado por el entero de T. Entonces eso sería simple, y aquí nosotros le podríamos tal vez pedir una cosa más. Entonces le podríamos pedir una S, le podríamos poner simulation type, le podríamos poner de que S, y eso significa simple, o C, eso significa complex, pero no es complex, qué pena, es compound, vamos a poner en minúscula. Entonces nosotros estamos diciendo, si quieres el simple pones una S, si quieres el compound pones una C, y aquí podemos poner if S es igual a una S así, entonces haces esto, pero si no, si sucede que S es igual a esta C, entonces lo que vas a regresar es el flotante del initial multiplicado por 1 más el flotante del rate elevado al entero de T. Ok, y listo. Entonces, esta función, y aquí esto no debería ir. Okay. Entonces, esta función es diferente a esta porque no tiene los parámetros aquí arriba. Todo lo hacemos a través del contacto con el usuario. Vamos a ver cómo funcionaría. Entonces yo les voy a poner simulate. Me dice initial amount, le voy a poner, bueno, 100 pesos a un interés del 5% diario durante 10 días y va a ser de simulación simple. Entonces yo debería 1500 pesos. ¿Ok? Excelente. Vean que todo yo lo puse a través de como input humano. Pero esto no tiene por qué ser así y depende del problema que quieras tú resolver, es cómo tienes que construir la función. Pero lo que usualmente se hace es poner los parámetros aquí. Lo que vas a decir ahora Jonathan, ¿sí? ¿Para que queden solo 2 decimales? Para que queden únicamente 2 decimales, ¿en qué sentido? ¿De esto? Sí, tus cantidades aparecen, exacto.
La otra cantidad de arriba tiene como 8 decimales, ¿no? Nada más que aparezcan 2 decimales. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Te refieres a esto, verdad? Sí. Ah, no estoy seguro de cuál es el comando, entonces déjame, se lo pregunto a ChatGPT. Ok, entonces, este era. Hay una función que se llama round. Entonces, tú pudieses, en este caso, ¿no? Podrías poner round, los dos decimales, y lo mismo con este. Ahí. Pero ve cómo encapsulas la respuesta. Y ahí está. Ok, gracias. De nada. Bien, entonces aquí tenemos esta función que se llama simulate y todo lo pone aquí adentro. Pero la idea es que nosotros vamos a querer repetir estas acciones, por ejemplo, de una lista de valores. Si nosotros tuviésemos un montón de diferentes rates de interés, o quisiéramos hacer una gráfica, este tipo de funciones donde el usuario es el que internamente pone las funciones y luego se calcula aquí adentro, no es tan útil para hacer tareas repetitivas automatizadas. Por lo tanto, usualmente preferimos que las funciones sí tengan inputs. Pero, ¿qué pasa? Tampoco es tan agradable que esta función tenga un montón de inputs. Ven, tiene estos tres y todavía en este caso, si quisiéramos hacer una función que se llame simulate, tendríamos que cambiar esto. O sea, tendríamos que decidir entre S o C. Sería 4 parámetros. En un punto se va a ver que es mucho aquí adentro de los paréntesis. Por lo tanto, una estrategia que se llega a hacer es utilizar un diccionario. Un diccionario es una estructura en Python. Entonces vamos a aquí poner un diccionario que se va a llamar inputs, así decido yo que se llame. Y aquí le voy a poner que el monto inicial va a ser de 1000. Luego le voy a decir que la tasa de interés. Y de hecho vamos a hacer esto en inglés. Vamos a poner initial rate. Y vamos a poner 0.05. Le vamos a poner el time. Vamos a poner 15 días. Y le vamos a poner el simulation. Aquí le vamos a poner simple. ¿Ok? Vamos a ponerle simplemente que también estamos ejecutando el compound. Ok. Excelente. Entonces este diccionario, ¿cómo lo podemos utilizar? Es bastante sencillo. De hecho, si yo pongo inputs, me va a aparecer aquí este diccionario. Si yo pongo después unas corchetes y pongo la llave que guarda un valor, entonces initial, puedo acceder al valor 1000. Entonces, por ejemplo, si pusiera simulation, también lo va a decir. La idea es que nosotros podemos crear una función. Entonces vamos a usar la función simulate. Nada más les quiero ir mostrando. Si nosotros le ponemos como el parámetro inputs, después, por ejemplo, yo podría imprimir desde aquí adentro, digamos, inputs simulation. Entonces, vean, yo voy a llamar simulate con la variable que se llama inputs y voy a imprimir simple. Entonces, ¿qué es lo que sí acabo de hacer? Yo acabo de poder darle a una función un montón de inputs de manera ordenada, bonita, pero que cuando se llame la función simplemente sea un valor. Y lo estoy haciendo además con una estructura muy parecida a una notación que se llama la notación JSON. Entonces vamos a escribir aquí a ChatGPT, explícame en 100 palabras o menos lo que es un archivo JSON y su utilidad. Entonces, un archivo JSON, que significa JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero y de fácil lectura para el intercambio de datos. Es decir, nosotros podemos intercambiar datos, mandar datos a través de servidores utilizando esta notación. Utiliza la estructura basada en pares clave-valor, es decir, esta es la clave, este es el valor, similar a los objetos de JavaScript. Su utilidad radica en la simplicidad y la facilidad de uso para almacenar y transportar datos de un servidor, una aplicación web o entre diferentes sistemas. Bueno, bla, bla, bla. Entonces, lo que importa es que esto es una manera que se utiliza para transportar datos. Entonces, muy sencillo. Si nosotros nos enseñamos a programar utilizando diccionarios, nos podemos adaptar de nuevo al desarrollo web o a la simulación, etc. Entonces, es muy internacional. Va. Entonces, vamos a calcular esto. Primero podemos extraer los valores. Entonces, aquí podemos tener una sección de extraer valores. Y los valores, como lo debo extraer, simplemente voy a decir, mira, ok, y va a ser igual a inputs de initial.
R va a ser igual a inputs de rate. T va a ser igual a inputs de time. Y S va a ser igual a inputs de simulation. Y lo que yo puedo hacer en este punto es decir, ok, entonces yo aquí mismo le voy a decir, mira, si S es igual a simple, y luego que haga una cosa. ¿Qué le deberé poner acá? ¿Deberé yo mismo calcular la fórmula aquí? ¿O deberé llamar a una función que lo haga? La manera más correcta es llamar a una función que haga eso. Y nosotros aquí tenemos una, se llama simple. Entonces aquí simplemente voy a poner, llamemos a la función simple, y le pasamos el interés, el rate y el tiempo. El if S es igual a compound, llamamos complejo de I, R y T. ¿Ok? Y compuesto. No sé por qué sigo diciéndole compuesto. Ok. Entonces, veamos. Tenemos un error. Initial. Pues si lo tiene initial. Aquí me falta una I. Y deberíamos imprimir esto, me parece. Listo. Entonces, nosotros aquí simplemente modificando los inputs, la función solo recibe un solo input, que son todos variables, y calcula diferente. Entonces, esto es lo que es interesante. Nosotros aquí lo escribimos así, y esto nos ayuda aquí no tener que estar moviendo todo, pero también la manera más correcta, de hecho, sería que la I aquí fuera initial, aquí fuera rate, aquí fuera time, etc. Pero así también es bastante válido. Ok, entonces nosotros ahora podemos darle un poco más de profesionalidad, o sea, podría dar no solo este valor, sino dar un poco de información. Y para esto nosotros dirías, bueno, yo tengo que estar escribiendo entonces un mensaje para cada uno de ellos, y eso va a ser tedioso. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer realmente es crear una función que nos ayude, como un extra. Miren, si es simple, calcula el interés simple y lo imprime. Y si es compuesto, calcula el interés compuesto y lo imprime. Pero nos gustaría que nos dijera cuál fue este y lo que se seleccionó, pero no tener que escribirlo manualmente. Entonces, hay dos opciones. O lo incorporamos desde estas funciones, o podemos crear otro tipo de función que simplemente lo haga automático. Entonces vamos a crear aquí otra función que se llama dev describe. Vamos a poner monto inicial, interés, tiempo. Y vamos a poner resultado y simulación. Y va a imprimir un f-string que diga, utilizando el método del interés simulación. Aquí vamos a poner un salto de línea. Con los valores. Vamos a poner aquí inicial. Ahí. Vamos aquí la I. Tasa. Le vamos a poner aquí interés por 100 y 1%. Y le vamos a poner tiempo, días. Se obtiene. Ok, entonces aquí nosotros hicimos una función que simplemente recibe los parámetros y hace un resumen. Excelente, se llama describe. Entonces, lo único que necesitamos hacer es en esta función, tenemos que llamarla. Tenemos que poner describe. Ay, no era ni siquiera esta, era más abajo. Esta era la función viejita, vamos a dejarla en paz. Era acá. Esto se va a hacer, en vez de imprimirlo, describe. Y le vamos a pasar el
initial, el rate, el tiempo, cuál es el resultado y luego la simulación. Y acá va a ser esto y lo único que va a cambiar es que esto es compuesto. Ok, entonces veamos si esto cambia. Utilizando el método de interés compound con los valores se obtiene esto. Ok. Excelente. Entonces, aquí nada, déjenme le resuelvo esto que no puse el salto de línea. Ahí está. Excelente. Entonces, esto debería funcionar. Ahí está. Excelente. Entonces, nosotros podemos hacer esto cambiando los valores. ¿Qué pasa si nos prestan 1.500 pesos a un 10%? Lo pagamos en 7 días utilizando el interés simple. La simulación nos va a dar los valores. Sabe que utilizamos el interés simple, los valores y nos da el resultado. Entonces, esto nosotros lo logramos utilizando una interacción entre funciones. Estas funciones interactuaron y juntas resolvieron el problema de hacer un interés simple y cuánto es la deuda en ciertos días o cuánto es el resultado de una inversión. Excelente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño proyecto que está bastante interesante y nos va a tomar unos 10 a 15 minutos. Y es un Resource Matcher. Supongamos que queremos hacer una aplicación donde si tú buscas un producto, te va a juntar con personas que venden ese producto. O sea, si alguna persona tiene un producto que tú buscas, te va a juntar con ella como para que esta persona pueda ser tu proveedor. ¿Ok? Entonces va a buscar el recurso que tú quieres. En este caso vamos a suponer cómo vamos a simular a una persona. Entonces aquí nosotros podríamos poner un user one. ¿Cómo hacer el user one? Bueno, el user one podría decir cuáles son sus resources. Entonces vamos a ponerle que tiene... Vamos a ponerle... Vamos a decirle que tiene resource 1 y tiene 10 de ellos. Tiene resource 3 y tiene 1 de ellos. ¿Ok? Y luego tenemos a user 2, por ejemplo. Y user 2 también tiene sus resources. Y vamos a poner que tiene el resource 2, tiene 1. Vamos a poner que tiene el resource 3 y tiene 2. Entonces, simplemente para que vean, cada uno de estos usuarios tiene resources, tienen diferentes y pueden llegar a tener los mismos. En este caso, ambos comparten tener el resource 3. Entonces, si nosotros ponemos a todos estos usuarios en una lista, entonces llamemos una lista que se llame users y los ponemos en ella, ponemos user 1 y user 2, yo lo que puedo hacer es realizar acciones sobre esa lista. Entonces, miren, por ejemplo, yo podría decir for user in users, bueno, por favor imprímeme user resources. Y aquí me va a aparecer. Ok. En vez de imprimir simplemente los resources, yo puedo imprimir cuáles son las llaves. Nótese que las llaves de los resources son justamente el resource que me interesa. Entonces, cuáles tiene. Y yo podría ver que el primero tiene resource 1 y el segundo tiene resource 3 y este tiene resource 2 y resource 3. Yo incluso podría imprimir esto como si fuera una lista para que sea más familiar. Ahí está. Entonces, vamos a ver algo. ¿Qué pasa si yo pusiese acá el resource que yo quiero encontrar? Vamos a ponerle resource 1. Y vamos a ver si el resource está en esa lista. En este caso, para la primera persona sí lo está. Y para la segunda persona no lo está. Y por ejemplo, ya dado el 2, la primera persona no lo está. Y la segunda persona sí lo está. Y para el 3, para los dos está. Si yo buscara el resource 5, no está. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros podemos hacer para poder identificar a estas personas, podríamos ponerle un ID. En este caso, el ID de esta persona va a ser 001. Y aquí el ID de esta persona va a ser 002. Muy bien. Yo aquí podría imprimir, ok. Si sí está. Entonces, si esto sucede, imprime un fstring que sea el user ID
Y luego vamos a poner available. ¿Y cuántas tiene disponibles? User, resources, el resource que buscaste. Y luego tenemos que poner, sí, solo esto. Ahí. Me disculpa. Ahí está. Entonces, para el resource 5 no está. Para el resource 1 nos da un error. Vamos a ver. Estoy intentando ver por qué hubo un error. Vamos a ver si esto corre. Si esto sí corrió, entonces por alguna razón es lo otro. Esto creo que no le gustó. User ID. Porque ID, esto no existe. Ok, esto tiene que ser así. Aquí hay una de más. Ah. Ahí está. Entonces, el 1 sí lo tiene. Y si buscamos el 3, estos dos lo tienen. Y dices cuántos tienen de cada uno. Ok, excelente. Entonces vamos a ir haciendo más padre nuestra función. Nosotros ya vimos que esto tú le tienes que pasar un resource. Entonces, ¿qué pasa si nosotros mejor hacemos una función que se llame search? Aquí el resource. Y hace esto. Y algo que también estaría padre es que lo busques sobre cierta base. Entonces aquí tú le puedes pasar cuáles son los users. Excelente. ¿Qué va a permitir esto? Esto va a permitir que nosotros tengamos siempre como inputs una base de datos que se va actualizando y un resource que nosotros estamos buscando. En este caso, nosotros vamos a llamar search. Donde le quiero buscar el resource 2 sobre los users. Y va a decir que lo tiene el 002 y tiene 1. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos esto y nosotros podríamos crear funciones para manejar esa base. Entonces, podríamos agregarle una función, por ejemplo, add resource. Y aquí nosotros vamos a buscar qué es lo que nosotros queremos. Nosotros le vamos a poner justamente a quién queremos. Y nosotros le vamos a poner el ID, el resource y el amount. Y vamos a poner de dónde es la base. Y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el usuario que tiene ese ID. Entonces eso es lo que no es tan óptimo. Entonces aquí nosotros podemos poner una cosa que sea for user in users. Vamos a poner una variable auxiliar que se llama found, que va a ser igual a false, que no hemos encontrado ese usuario. If user ID es igual a ID, entonces vas a crear aquí una cosa que se llama U es igual a user y found es igual a true. Ok, entonces ahora, si sí lo encontraste, lo que quiero es que user amount va a ser igual a amount. Pero esto solo está suponiendo que no existía ese resource. Y aquí una disculpa, esto es resource. Que no existía este resource. Y esto no debería ser con comillas. Resource, porque es el que nos están dando acá. Es igual a amount. Esto solo debería pasar if resource not in list user resources .keys. Bueno, en ese caso pasa esto. Pero si no,
lo que tenemos que hacer es sumarle ese valor. Se lo vamos a sumar manualmente. Entonces, si no existía el valor, se lo agregamos, y si sí existía, le sumamos a lo que ya tenía. Excelente. Entonces, vean, vamos a probarlo. Tenemos aquí nuestra base, muy bonita. Vamos a ponerle add resource. Vamos a poner quién lo quiere agregar, supongamos que lo quiere agregar el 1. Vamos a agregar el resource 5. Ok. Y disculpa, el amount va a ser 5 y le vamos a pasar users, que está acá. Entonces tenemos que ponerlo acá. Y si no encuentra el 001, ok, vamos a ver si encuentra el user 5, el resource 5, y no lo encontró. Al final lo que tenemos que hacer, creo que acá, es return users. Una disculpa. Sí, porque esto está mal. Ya vi. Falta esto. Ahí está. Entonces pudo agregar aquí 5. Y si nosotros pusiéramos ahora sobre el stock 1, que sí tiene, miren como aquí, aunque en la base original del resource 1 tiene 10, si nosotros le ponemos el resource 1, debería tener 15. Creo que ahí se lo agregamos al 2 por alguna razón. Pero lo que veo es que el resource 1 no lo tiene el 2. Pues creo que se lo agregó. Ok. Ahí está. Pero también se lo está agregando al 2. O sea, ahí hay un error. Y esto debió haber sido por eso lo escribimos. Y esto lo va a resolver. Ok. Esto lo va a resolver. Borramos esto. Ahí.